Va a iniciamos comenzar. con la grabación Sí, y por favor me colaboras y ya hablo el resto yo. Por favor. listo, doctora. Muy buenos días a todos. En Santiago de Cali, hoy lunes 28 de febrero de 2022, siendo las 9:15 de la mañana, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidas por esta personería discrita mediante resolución número 120 del 26 de mayo de 2020. Nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencia dentro del proceso adelantado contra Patricia Hernández Guzmán y Ángela María Jiménez en calidad de investigadas dentro del expediente 051-2021. La presente diligencia es presidida por la doctora Luz Estela Franco Cortés, personera delegada adscrita a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, y en calidad de secretario de la audiencia, el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante. Me permite informarle, doctora Luz Estela, que en la reunión virtual que nos ocupa no se encuentran presentes ni la señora Ángela María Jiménez ni la señora Patricia Hernández Guzmán. Sin embargo, ambas están representadas por el doctor Alejandro Arias Pérez, quien efectivamente se encuentra presente en la reunión virtual y ya ha sido previamente identificado. Resta mencionar que no se ha llegado a ningún documento con destino a este proceso y que la audiencia que nos ocupa en el día de hoy es para dar lectura a la resolución número 03 del 28 de febrero de 2022, por medio del cual se falla en primera o única instancia un proceso disciplinario. Procedo con la lectura de conformidad. Resolución número 3 del 28 de febrero de 2022, por medio de la cual se falla en primera instancia un proceso disciplinario. La suscrita personera delegada de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, perteneciente a la Personería Distrital de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones legales dispuestas mediante el acuerdo número 251-2008, expedido por el Honorable Consejo Municipal de Santiago de Cali, por tanto las consagradas en la Ley 734-2002, Código Disciplinario Único, una vez agotado el debido proceso disciplinario y garantizando el derecho a la defensa sin encontrar causal alguna que invalide o nulidad todo o parte de lo actuado, procede a expedir el fallo disciplinario de primera instancia correspondiente al proceso disciplinario adelantado en contra de las servidoras públicas Patricia Hernández Guzmán y Ángela María Jiménez Avilés, quienes para la época de los hechos desempeñaban el cargo de directora y subdirectora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, respectivamente. Objeto del pronunciamiento. Este pronunciamiento tiene como objeto resolver de fondo en primera instancia sobre el comportamiento disciplinario endilgado a las servidoras públicas, en razón a que se ha agotado el debido proceso y garantizado el derecho de defensa. Además, es aplicable lo dispuesto en el artículo 178 y 142 de la Ley 734-2002 en cuanto al procedimiento que se agota en la presente diligencia es verbal. Competencia para decir. La persona era delegada de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial DOPCO de la Personería Distrital de Santiago de Cali, acorde a las funciones previstas en el acuerdo número 251-2008 del Consejo de Santiago de Cali, es competente en primera instancia para proferir esta decisión, atendiendo que el artículo 25 de la Ley 734-2002 indica que son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio. Primero, individualización funcional e identidad del investigado. Quedó plenamente establecido en este procedimiento que la señora Patricia Hernández Guzmán, identificada con la cédula de ciudadanía número 66.948.755, ostentaba para la época de los hechos la condición de servidor público, toda vez que dentro de la investigación disciplinaria quedó plenamente establecido que dicha persona desempeñaba el cargo de directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Santiago de Cali. Igualmente, quedó plenamente establecido en este procedimiento que la señora Ángela María Avilés, identificada con la cédula de ciudadanía número 67.039.066, ostentaba para la época de los hechos la condición de servidor público, toda vez que dentro de la investigación disciplinaria
quedó plenamente establecido que dicha persona desempeñaba el cargo de subdirectora de Catastro Municipal de Santiago de Cali, toda vez que fue nombrada mediante el acuerdo número 4112.10.20.631 de 2018. Segundo, síntesis de los hechos objeto de la investigación. La presente investigación se origina en virtud de la remisión del informe presentado por la Contraloría General de Santiago de Cali de los hallazgos 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, con presunta incidencia disciplinaria correspondientes al informe denominado, entre comillas, Auditoría de Cumplimiento a los Recursos de Plusvalía en el Distrito de Santiago de Cali, vigencia 2017 a 2019, mediante oficio del 5 de febrero de 2021, con radicado número 2021-245-00-17422. Dentro del presente se tratará lo referente al hallazgo número 10 de naturaleza administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria. Efecto plusvalía PEM, Plaza de Toros de AHM. Conforme al informe presentado por la Contraloría General de Santiago de Cali, se observan presuntas irregularidades en el cumplimiento del deber funcional de las funcionarias públicas investigadas. Respecto a la funcionaria Patricia Hernández Guzmán, se observan presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones en calidad de directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Santiago de Cali por la presunta violación al deber funcional descrito en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734-2002, al no realizar debidamente la función establecida en el numeral 20 del artículo 67 del decreto extraordinario 516 de 2016, que establece como obligación coordinar el proceso de participación en plusvalía relacionados con la competencia del departamento. Lo anterior por cuanto la dependencia a su cargo aprobó sin una debida revisión los fundamentos técnicos y legales, las conclusiones del informe final presentado por un consultor externo contratado por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal para el cálculo del efecto plusvalía en el Plan de Manejo Especial Patrimonial Plaza de Toros de Cali, el cual, por una conceptualización irregularmente justificada del caso, descartó la participación económica por plusvalía a la que tenía derecho el municipio de Santiago de Cali, participación que se encuentra arreglada en el artículo 82 de la Constitución Política y la Ley 388 de 1998. En lo referente a la funcionaria Ángela María Jiménez Avilés, se encuentran presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones en calidad de subdirectora de Catastro Municipal de Santiago de Cali, designada para la supervisión del contrato número 4131.10.26.1.825 por la presunta violación a lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 34 del artículo 48 de la misma ley. Por cuanto, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2002, la supervisora tenía la función de vigilar la correcta ejecución del objeto contractual, puesto que la supervisión consistiría, o entre comillas, la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Aparentemente, la supervisora recibió satisfacción al objeto contratado sin una debida redivisión de los fundamentos técnicos y legales de las conclusiones del informe final presentado por un consultor externo contratado por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal para el cálculo del efecto plusvalía en el plan de manejo especial patrimonial Plaza de Toros de Cali, el cual por una irregular conceptualización descartó la participación económica por plusvalía a la que tenía derecho el municipio de Santiago de Cali, la participación que se encuentra arreglada en el artículo 82 de la Constitución Política y la Ley 388 de 1998. Doctora, voy a hacer una corrección aquí de una vez.
conforme al artículo 83 de la ley 1474 este es de 2011, no de 2002, para que quede una de la constancia. Gracias, qué pena. Mediante acta de reparto del 15 de febrero de 2021, con radicado número 2021-230-0043571, le correspondió conocer de las presentes diligencias al personero delegado Luis Fernando Martínez Escobar. Mediante acta de reasignación de investigación del 17 de agosto de 2021, el presente expediente le fue reasignado a la personera delegada Luz Estela Franco. Mediante auto que aboca trámite de una comisión del 1 de septiembre de 2021, con radicado número 2021-230-027-0141, la personera delegada Luz Estela Franco Cortés aboca conocimiento de las presentes diligencias. Mediante auto número 721, del 1 de septiembre de 2021, con radicado número 2021-230-069-851, fue ordenada la apertura de indagación preliminar de carácter averiguatorio en contra de los funcionarios adscritos al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal para la época de los hechos. Tercero, análisis de las pruebas en que se basa. De conformidad con el artículo 128 de la Ley 734 de 2002, toda decisión que se produzca en el proceso disciplinario, por tanto, el fallo disciplinario de primera instancia debe fundamentarse en pruebas idóneas, válidas y oportunamente recaudadas que hayan sido debidamente controvertidas. En razón de este principio procesal, debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba le corresponde al Estado, en virtud de la garantía constitucional y legal de presunción de inocencia de la que gozan las servidoras públicas investigadas. Por tanto, el despacho procede a relacionar las pruebas que son tenidas como idóneas, válidas y oportunamente recaudadas, que no fueron ni tachadas ni anuladas, inexistentes ni reargudidas de falsas. El cargo señalado se fundamenta en las siguientes pruebas. A. Pruebas documentales con las que se hizo el cargo. Primero, copia del oficio de traslado de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria remitido por la Contraloría General de Santiago de Cali mediante el oficio del 5 de febrero de 2021 con radicado número 2021-245-0017422, por el cual comunica con ocasión del informe denominado Auditoría de Cumplimiento a los Recursos de Plusvalía en el Distrito de Santiago de Cali, vigencia de 2017 a 2019. Se encontraron presuntas irregularidades con incidencia disciplinaria. Segundo, copia del informe final Auditoría de Cumplimiento de los Recursos de Plusvalía en el Distrito de Santiago de Cali, vigencia de 2017 a 2019, donde se observa en el hallazgo número 10 de naturaleza administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, efecto plusvalía PEMP, Plaza de Toros, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. Tercero, copia del acta de posesión de la funcionaria Ángela María Jiménez Avilés del 7 de noviembre de 2018 para el cargo de subdirector de Departamento Administrativo de conformidad con el acuerdo número 4112.10.20.631 de 2018. Cuarto, copia del decreto número 411.20.0.20.673 de 2016, por el cual se adopta el manual de funciones específico y de competencias laborales y de las distintas denominaciones de empleo adscritas a la planta de personal de la Administración Central del municipio de Santiago de Cali. Quinto, copia del oficio de solicitud de información remitido por el suscrito al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal del 23 de septiembre de 2021 con radicado número 2021-230-029-5481. Sexto, copia del oficio de respuesta remitido por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y sus anexos del 30 de septiembre de 2021 con radicado número 2021-244-021-242. Séptimo, copia del oficio de respuesta al requerimiento número 2021-230
029-5481 remitido por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y sus anexos del 12 de noviembre de 2021 con radicado número 2021-244-025-862. Octavo, copia del documento técnico de soporte del cálculo del efecto plusvalía del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP de la Plaza de Toros de Cañaveralejo al mes de noviembre de 2018. Noveno, copia del informe técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía en el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP de la Plaza de Toros Cañaveralejo, realizado por el director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal para la época del 1 de noviembre de 2017. Décimo, copia de la resolución número 1904 del 2 de julio de 2015, por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP de la denominada Plaza de Toros de Cañaveralejo de Cali, Valle del Cauca, declarada Monumento Nacional, hoy bien de interés cultural del ámbito nacional. B. Pruebas recaudadas en desarrollo del procedimiento verbal. El apoderado de las funcionarias investigadas incorporó las siguientes pruebas documentales en el desarrollo del procedimiento verbal. Documentales. Primero, copia del documento técnico de soporte del Plan Especial de Manejo y Protección Plaza de Toros de Cañaveralejo, fase 2, propuesta integral del mes de mayo de 2015. Segundo, copia del decreto número 41.12.10.20.664 del 6 de octubre de 2017, por el cual se realiza un nombramiento ordinario en la Administración Central Municipal, donde se nombra al señor Gotardo Antonio Yáñez Álvarez como subdirector del Departamento Administrativo adscrito al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. Tercero, copia del aviso de convocatoria para el proceso de selección por concurso de méritos número 4131-10-32-1-10 del 6 de junio de 2018. Copia de los estudios y documentos previos del proyecto de conservación de la gestión catastral del municipio de Santiago de Cali, ficha EBI 220-47-007 del 6 de junio de 2018. Quinto, copia de la ficha técnica del proceso de cálculo del efecto plusvalía de instrumentos de planificación complementarios al POT ubicados en el municipio de Santiago de Cali, suscrita el 6 de junio de 2018. Sexto, copia de la resolución número 4131.10.26.1.501 del 22 de junio de 2018, por la cual se ordena la apertura del concurso de méritos abiertos número 4131.10.32.1.10 de 2018. Octavo, copia de la evaluación técnica del concurso de méritos abiertos número 4131.10.32.1.10 de 2018, por medio del cual se realiza la verificación de los requisitos habilitantes técnicos de las propuestas conforme a lo establecido en el numeral 4.3 y 4.3.1 del pliego de condiciones definitivos suscrita el 6 de julio de 2018. Noveno, copia del acta de designación del Comité Asesor Evaluador para el concurso de méritos abiertos número 4131.10.32.1.10.10 de 2018, con fecha del 6 de julio de 2018. Décimo, copia del oficio del 9 de julio de 2018 y sus anexos, mediante el cual el consultor Jorge Eliezer Gaitán Torres subsana el requerimiento presentado por el cargo de evaluador. Undécimo, copia del segundo informe de evaluación técnica del concurso de méritos abierto número
4131.10.32.1.10 de 2018, por medio del cual se realiza la verificación de los requisitos habilitantes técnicos de las propuestas conforme a lo establecido en el numeral 4.3 y 4.3.1 del pliego de condiciones definitivo, suscrita el 6 de julio de 2018. Duodécimo. Copia de la resolución número 4131.10.26.618 del 16 de julio de 2018, por la cual se adjudica el concurso de méritos abierto número 4131.10.32.1.10 de 2018 al señor Jorge Eliezer Gaitán Torres. Trigésimo. Copia del contrato número 4131.10.26.1.825 del 27 de julio de 2018, suscrito por la directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Patricia Hernández Guzmán, y el consultor Jorge Eliezer Gaitán Torres, el cual tiene por objeto realizar, entre comillas, realizar el cálculo del efecto plusvalía de instrumentos de planificación complementarios al POD ubicados en el municipio de Santiago de Cali, solicitados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal en cumplimiento de la Ley 388 de 1997, el Decreto Extraordinario número 411.20.259 de 2015, Acuerdo Municipal número 373 de 2014, y en desarrollo del proyecto de conservación de la gestión catastral del municipio de Santiago de Cali, ficha EBI 220-470-07. Número 14. Copia del acta de designación del supervisor del 31 de julio de 2018 para el contrato número 4131.10.26.1.825, suscrita por el funcionario Gotardo Antonio Yáñez Álvarez. Número 15. Copia del acta de inicio del contrato número 4131.10.26.1.825, suscrita el 31 de julio de 2018 por el consultor y el subdirector de catastro municipal de la época. 16. Copia del informe de cálculo del efecto plusvalía del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP, Plaza de Toros de Cañaveral, resolución número 1904 de 2015 del mes de octubre de 2018. 17. Copia del decreto número 4112.10.20.631 del 30 de octubre de 2018, por el cual se realiza un nombramiento ordinario en la Administración Central Municipal y decreta nombrar a Ángela María Jiménez Avilés en el empleo de subdirector del Departamento Administrativo. 18. Copia del acta de designación de supervisor del 19 de noviembre de 2018 para el contrato número 4131.10.26.1.825, suscrita por la funcionaria Ángela María Jiménez Avilés. 19. Copia del informe parcial de supervisión del contrato de consultoría número 4131.10.26.1.825 del 2018, suscrito el 3 de diciembre de 2018 por la funcionaria Ángela María Jiménez Avilés en calidad de supervisora. 20. Copia del oficio de respuesta a observaciones enviadas por la directora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal con radicado número 2018 413 205 000 207 14 del 3 de diciembre de 2018 a los informes del cálculo del efecto plusvalía de los planes parciales talleres del municipio, Llanos de Pance, El Embudo, Parque Comercial Río Cauca y Guayacán, y del PEMP Plaza de Toros de Cañaveral de Cali, suscrito el 12 de diciembre de 2018 por el ingeniero Jorge Eliezer Gaitán. 21.
Copia del informe final de supervisión del contrato de consultoría número 4131.10.36.1.825 de 2018, suscrito el 18 de diciembre de 2018 por la funcionaria Ángela María Jiménez Áviles en su calidad de supervisora. 22. Copia de la certificación de experiencia emitida por la Subdirección Administrativa de Recursos Humanos de la Dirección de Desarrollo Administrativo, emitida el 25 de febrero de 2021, que certifica que la señora Patricia Hernández Guzmán laboró para el Distrito de Santiago de Cali desde el 4 de mayo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019. Testimoniales. Primero, declaración rendida bajo juramento el día 20 de enero de 2022 por el señor Jorge Eliezer Gaitán Torres, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.548.029 de Bogotá, la cual fue solicitada por la defensa. Segundo, declaración rendida bajo juramento el día 28 de enero de 2022 por el señor James Arroyo Botero, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.672.635, la cual fue solicitada por el despacho. Tercero, declaración rendida bajo juramento el día 31 de enero de 2022 por el señor Juan Carlos Montoya Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.247.089 de Dagua, la cual fue solicitada por el despacho. Cuarto. Gracias, Juan Camilo. Muy amable. Aquí continúo. Cuarto, análisis y valoración jurídica de los cargos, pruebas de los descargos y de las alegaciones a que hubieran sido presentadas. La formulación de cargos en contra de la imputada Patricia Hernández Guzmán, identificada con cédula de ciudadanía número 66.948.755, en calidad de directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, para la época de los hechos, por incumplir su responsabilidad disciplinaria como servidor público, fue por incumplir su deber funcional de hacer una adecuada revisión final de los fundamentos técnicos y legales que sustentaron las conclusiones presentadas por el consultor externo y aprobar el pago final de los servicios profesionales realizados por el cálculo de efecto plusvalía en el Plan de Manejo Especial Patrimonial Plaza de Toros de Cali, el cual descartó indebidamente la participación económica a la cual tenía derecho el municipio de Santiago de Cali por plusvalía, función y deberes que se encontraban plasmados en el manual de funciones de la ley, por lo cual su conducta fue calificada profesionalmente como una falta a título de culpa grave. En esta ordinaria la formulación de cargos en contra de la imputada Ángela María Jiménez, identificada con cédula de sanidad número 67.039.066, en calidad de subdirectora de catastro para la época de los hechos, designada para la supervisión del contrato número 4143.010.26.1.0825, incumplió su deber funcional a recibir la satisfacción del objeto contratado sin una debida revisión final de los fundamentos técnicos y legales de las conclusiones presentadas por el consultor externo para el cálculo de plusvalía en el Plan de Manejo Especial Patrimonial de Toros de Plaza de Toros de Cali, el cual descartó indebidamente la participación económica a la que tenía derecho el municipio de Santiago de Cali por plusvalía, deberes y funciones que se encontraban plasmados en el manual de funciones y la ley, por lo cual su conducta fue calificada igualmente profesionalmente como falta gravísima a título de culpa gravísima. En la diligencia de descargos a través de abogado de confianza de la investigada, se declararon inocente del cargo indicado en el entendido de que no ocurrió omisión o incumplimiento alguno de sus funciones asignadas o de su deber funcional. Por un lado, argumentó que la funcionaria Patricia Hernández Guzmán, en el cumplimiento de sus deberes como directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Santiago de Cali, suscribió el contrato número 4143.010.26.1.0825, realizando una adecuada gestión y administración de los tributos y además el recurso a la administración con el fin de cumplir con la política fiscal, tributaria, financiera y contable del municipio, ya que la entidad en mención no contaba con el personal necesario y la experticia requerida para llevar a cabo los trabajos relacionados con la liquidación del efecto plusvalía para cada uno de los planes parciales adoptados por el municipio y sobre los cuales el Departamento Administrativo de Planeación Municipal determina la existencia o no de los respectivos hechos generadores. Por otro lado, argumentó que la funcionaria Ángela María Jiménez Áviles, en calidad de subdirectora municipal
pero subdirectora de Catastro Municipal y como supervisora del contrato número 41.0.010.26.10825, cumplió su deber funcional el contrato de mención que fue ejecutado en la medida correcta, cumpliendo con los criterios establecidos en los estudios previos, como en los pliegos y condiciones, razón por la cual que aprobó el contenido del informe del cálculo de plusvalía para el PEN Plaza de Toros, en tanto que todos los estudios contenidos en este se encontraban debidamente soportados y desarrollados. Además, la conclusión a que llegó el contratista Jorge Eliezer Gaitán Torres se encuentra en el artículo 48 de la Ley 388 de 1997. Tal como lo manifestó el apoderado en la disciplina de las diligencias de descargo, existe la jurisprudencia del Consejo de Estado mediante la sentencia 25-000-23-37-000-2012 0017301 del 27 de septiembre del 2017, donde manifiesta, abro comillas, la doctrina ha definido la participación en la plusvalía, un verdadero tributo inmobiliario que grava el incremento del valor de inmuebles que resulta en las actuaciones urbanísticas que determina la ley, cierro comillas. Y en estos términos considera que como una clase de contribución, pero diferente a las tradiciones contribuciones de valorización. Partiendo en esa sección, la Alta Corte concluye que abro comillas, que la plusvalía consiste en el incremento del valor de los inmuebles por causa de decisiones o acciones urbanísticas del orden territorial, respecto del cual, por mandato constitucional, tienen derecho a participar las entidades públicas. Cierro comillas. En el presente caso, a pesar de las disciplinadas que cuentan con las obligaciones claras, expresas y exigibles de inexorable cumplimiento, por cuanto en su calidad de directora del Departamento Administrativo de Hacienda de Santiago de Cali, tiene como función la de coordinar el proceso de participación de plusvalía, relacionados con la competencia del departamento, y a pesar de ello, avaló sin ninguna correcta revisión de los fundamentos técnicos y legales las conclusiones del informe final presentado por un consultor externo, contratado por el departamento para el cálculo de efecto plusvalía en el plan de manejo espacial patrimonial Plaza de Toros de Cali. En cuanto a la calidad de la subdirectora de Catastro de Santiago de Cali, designada como supervisora del contrato 41.31.010.26.1082, tiene como función la desarrollo de las demás funciones y negocios que les sean asignadas acorde a su competencia, de conformidad con lo establecido en el manual de funciones del cargo, y a pesar de ello recibió satisfacción el objeto contratado sin ninguna correcta revisión de los fundamentos técnicos y legales de las conclusiones presentadas por el consultor externo para el cálculo del efecto plusvalía en el PEN. Respecto de la aclaración rendida bajo juramento del consultor Jorge Eliezer Gaitán Torres, se encuentra que la defensa inicialmente enfoca su cuestionario a resaltar la experticia del consultor en mención en el tema del cálculo de efecto plusvalía, al preguntarle por su trayectoria profesional. Por otro lado, señala que la ley y la normatividad que regula los bienes del interés cultural obliga a los propietarios a realizar obras que le permitan proteger dichos inmuebles. Un inmueble sujeto al plan especial de manejo y protección implica una carga adicional de mantener el bien. Resalta que la plusvalía es el efecto que se genera como resultado de una acción urbanística y un hecho generador, y señala también que el ente auditor realizó una lectura inadecuada del documento técnico, pues al calcular la plusvalía deben tenerse en cuenta los recursos para sostener el bien, ya que el auditor analizó el P2 y lo divide sobre una fracción del predio y no sobre el área total del mismo. La forma correcta para dividir el P2 sobre el área total del predio. El despacho considera que con respecto a esta parte de la declaración presentada por el consultor, las explicaciones expuestas no desvirtúan las irregularidades encontradas por este auditor, puesto que durante la declaración el consultor admitió que los preceptos normativos que tienen que ver con las intervenciones de bienes de interés cultural y que solo hasta este momento se están ventilando, no fueron incorporadas textualmente al informe presentado a la entidad contratante, sino que se trató de una interpretación del marco general de la ley superior, que en este caso es la ley 388 del 97, asumida por el equipo técnico que realizó el informe para el cálculo del efecto plusvalía. Con el fin de dilucidar con mayor celeridad lo expuesto por el consultor, el despacho pudo encontrar que efectivamente la ley 388 del 97 contiene una parte relacionada con las intervenciones a bienes de interés cultural, pero esto no fue contemplado por la Autoridad Nacional en el manejo y protección de los bienes. Dicho artículo 48 reza así, artículo 48, abro comillas, compensación en tratamientos de conservación. Los propietarios de terrenos inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen, como la conservación histórica,
arquitectónica o ambiental deberán ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencia de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten. Cierro comillas. Encuentra, por lo tanto, ese despacho que la alusión a este artículo 48 de la Ley 388 del 97 y que se intenta interponer como medio de exculpación no puede ser tenida en cuenta, pues el artículo en cuestión no es un mencionado ni una resolución del Ministerio de Cultura ni en el propio informe final presentado por el consultor. Bajo esta óptica, resulta inadmisible presentarle a este despacho esta justificación normativa cuando es de sentido común asumir que ante la gravedad de los hechos que se investigan, lo requerido era demostrar contundentemente que con la sujeción de lo anunciado de la resolución 1504 de 2015 se había fundamentado la significativa conclusión. De otra parte, y con relación a la condición de carga urbanística con la que se cataloga por parte del consultor el costo de intervención en la Plaza de Toros de Cali, lo que fue un tema tratado durante el testimonio rendido, es preciso advertir que el término, entre comillas, carga urbanística, cierro comillas, citado en el documento del informe final, así como los argumentos culpatorios de la defensa, no se encuentra mencionado en el acto administrativo por medio del cual se aprobó la actuación urbanística. Resolución 1504 del 2015 Ministerio de Cultura, y que por ello, desde el punto de vista estrictamente legal, este despacho considera que no es un criterio de la autoridad nacional que rige sobre los bienes patrimoniales hubiese dilucidado en el desarrollo del PEN, y que además en dicho acto administrativo tampoco se hace definición alguna que tenga que ver con estas cargas, que deberían ser materia de confrontación con un eventual efecto plusvalía. Se puede inferir que su incorporación al análisis de dicho efecto por parte del consultor no tiene el menor sustento legal. Por ahí irrefutable lo anterior es que en el testimonio rendido por el ingeniero Jorge Eliezer Gaitán Torres, el especialista contratado por la Dirección Administrativa de Hacienda Municipal, acepta que la conclusión que en materia de reproche por el equipo auditor de la Contraloría General de Santiago de Cali no es el resultado de aplicar una parte literal de la acción urbanística que aprobó el PEN Plaza de Toros de Cali, sino que es una alusión a las normas superiores refiriéndose a la Ley 388 del 97 y su artículo 48, que menciona la posibilidad de compensar cargas por la intervención en bienes de interés patrimonial. Esto resulta para este despacho disciplinario una ratificación contundente de que la aseveración conclusiva que terminó eximiendo al promotor del PEN de la participación en plusvalía en favor del municipio de ningún modo se derivó del atemperamiento estricto de las disposiciones legales tratadas en la resolución 1504 del 2015. En este sentido, cualquier análisis en el que se evidencie la adición u variación de lo aprobado en dicho acto administrativo resulta contrario al marco legal específico sobre el que se tenía una estricta obligación de ser respetado. Asimismo, los argumentos de la defensa es necesario aclarar que la inversión presupuestada por el promotor del PEN, es decir, Sociedad Plaza de Toros de Cali, y que reportó por 49.000 millones en el documento técnico de soporte presentado al Ministerio de Cultura, no puede ser catalogada como una carga de inmediata sujeción a los mecanismos de compensación y equilibrio por parte del Estado, pues la resolución que aprobó la actuación urbanística no adoptó dicho mecanismo y en cambio para posibilitar un medio de financiación del mismo propuso el desglobe del predio de mayor extensión, 85.000 metros cuadrados, para que se pudiera enajenar una porción del mismo identificada como zona C, 35.000 metros cuadrados, autorizado con el producto de la venta y sin poder conocer el valor económico de la futura transacción, se obtuviera recursos destinados a emprender el plan de intervención del bien patrimonial. Evidentemente, la sociedad Plaza de Toros de Cali, con la venta de esta porción del terreno zona C, como se catalogó, se hizo millonarios recursos que le permitieron, tal como se puede apreciar actualmente, recuperar su activo inmueble. Conforme a lo anterior, la aprobación del Ministerio de Cultura con respecto al mecanismo de financiación efectivamente posibilitó la ejecución de las obras propuestas en el PEN. Si se tiene en cuenta entonces que en lo relacionado con el artículo 36 de la resolución 1504 del 2015 emanada del Ministerio de Cultura, el único mecanismo de financiación para la ejecución del PEN era la enajenación y venta de la zona C, que es para este despacho inaceptable que el consultor contratado por la Dirección Administrativa de Hacienda Municipal haya determinado según su conclusión personal que el programa de intervención presentado por el promotor tuviese que ser solventado, además con los recursos que por ley debían ser participados al municipio de Santiago de Cali.
los cuales con base en sus propios cálculos se pudo establecer posteriormente por la Contraloría General de Santiago de Cali ascendían a más de 6.000 millones de pesos. Igualmente, y dado que la defensa en el transcurso del proceso citó diversos aspectos que se alejan del enfoque de la investigación, es necesario para este despacho aclarar que el proceso se encuentra estrictamente sujeto al hallazgo trasladado desde la Contraloría General de Santiago de Cali y por lo tanto, a. No versa sobre procedimientos o gestiones precontractuales para lograr la suscripción del contrato de consultoría, ni tampoco sobre la gestión general de las disciplinadas durante el tiempo que ejercieron sus cargos. Para este caso, la presente investigación se adelanta sobre una conducta puntual con respecto a sus deberes funcionales y el recibo irregular de un producto contratado con sus respectivas implicaciones en perjuicio de los intereses económicos del municipio de Santiago de Cali. B. No objeta la idoneidad profesional del consultor contratado, ni reprocha su experiencia, ni el método de evaluación adelantado por la entidad contratante para su escogencia. C. No se sustenta en la desaprobación ni reproche de las metodologías técnicas ni de los cálculos de evaluados de los terrenos ni edificaciones. D. Comparte el criterio de la defensa del tema de la participación de plusvalía de que trata el artículo 73 y siguientes de la Ley 388/97 y específicamente en lo que respecta al Plan Especial de Manejo Patrimonial Plaza de Toros de Cali, aprobado mediante la resolución 1504 de 2015 y que fue erróneamente analizada por el equipo auditor de la Contraloría General de Santiago de Cali. De conformidad con la declaración rendida bajo el juramento del señor James Arroyo Botero en calidad de auditor adscrito a la Contraloría General de Santiago de Cali, el mencionado profesional explicó al despacho con mucha claridad el procedimiento que se llevó a cabo por parte de este ente fiscal, por eso señalando que la entidad contó con un experto técnico que contaba con la competencia y experticia para conceptuar en los temas de plusvalía. En el caso del cálculo de plusvalía para el PEN Plaza de Toros, si bien el experto que acompañó y apoyó la conceptualización y análisis del equipo auditor fue un arquitecto, es claro que para el despacho fue el equipo auditor en pleno quien determinó la observancia con incidencia disciplinaria. En cuanto a la declaración rendida a juramento del señor Juan Carlos Montoya Montoya, quien ejerció como director técnico ante la Administración Central, el mencionado profesional refirió que el hallazgo número 10 se determinó como un producto de un proceso auditor que cumplió con las diversas etapas y que las observaciones levantadas durante el mismo fueron materia de análisis y discusión al interior del equipo auditor durante las mesas de trabajo. Advirtió además que dentro del proceso el informe preliminar se sometió a la revisión por parte del Comité de Calidad liderado por el propio Contralor Municipal, quienes finalmente avalaron todo el contenido y metodología del proceso de auditoría. Manifestó además que el equipo auditor fue multidisciplinario y que estaba conformado por abogados, contadores, administradores de empresa y un técnico experto en el tema del efecto plusvalía. Finalmente, resaltó que la entidad o el equipo auditor para realizar el informe no se basó en la revisión de avalúos ni de procedimientos de cálculo en sí, sino que tomando un selectivo de algunas acciones urbanísticas implementadas en la ciudad, se basó en revisar si el cumplimiento de la normatividad expedida en el tema de plusvalía para el municipio de Santiago de Cali. Así las cosas, las pruebas testimoniales recaudadas por parte del despacho, las cuales fueron rendidas por funcionarios que participaron de la auditoría, que dio origen al hallazgo de carácter disciplinario y fiscal número 10, se pudo constatar que el equipo auditor tenía la experticia, idoneidad y carácter interdisciplinario que les permitió afirmar que existía una inconsistencia mayor en la conclusión emitida por el consultor Jorge Eliezer Torres Gaitán, el cual a pesar de haber realizado todo el procedimiento para el cálculo de efecto plusvalía presentó los valores del M2 del suelo antes y después de aprobada la acción urbanística para el área identificada como zona C, por lo cual solo se hizo necesario a través de una operación matemática realizada por el equipo auditor de la Contraloría, valor del porcentaje que fue el 30%, que según el estatuto tributario vigente estaba en favor del municipio de Santiago de Cali. Es por lo anterior que la detención de la mencionada inconsistencia no se basa en ningún modo en complejos de análisis técnicos normativas, ni en la revisión de procedimientos técnicos que involucran complejos de cálculos matemáticos. Por el contrario, se fundamenta en advertir la evidencia de una ausencia de preceptos de orden legal para enunciar y presentar ante la entidad contratante una irregular conclusión. A diferencia de lo que se alega a la defensa dentro del presente proceso disciplinario, no se encuentra probado que el equipo auditor emitió un concepto errado y equívoco, puesto que, como se ha resaltado en reiteradas ocasiones, no se está contravirtiendo el cálculo matemático realizado por el técnico experto contratado por la entidad en calidad de consultor, sino que se está evaluando el soporte normativo
realizado para llegar a su conclusión final, la cual fue aceptada sin ningún tipo de reparo por la entidad contratante y fue plasmada en el informe técnico final que le fue recibido satisfacción al consultor Jorge Eliezer Gaitán Torres. Se hace necesario aclarar además que con respecto a lo que alega la defensa de que la funcionaria Patricia Hernández Guzmán se actuó en cumplimiento de su deber funcional haber llevado a cabo el concurso de méritos abierto y que ello se demuestra que el proceso que fue adjudicado mediante la resolución 4131.010.26.1.0618 del 2018, con la finalidad de suplir necesidad de contar con un experto técnico en el cálculo del efecto de plusvalía, que para este despacho este argumento no tiene relevancia con respecto al cargo imputado, puesto que se aclara nuevamente que esto no es el objeto de la presente controversia. El cuestionamiento es muy preciso y consistente que a pesar de haber adelantado dicho proceso de contratación sin que obre prueba contraria, incurrió en incumplimiento en su deber legal al acogerse con descuido de la grave irregularidad cometida por la dependencia a su cargo, la cual aprobó sin una debida revisión de los fundamentos técnicos y legales. Las conclusiones del informe final presentado por un consultor externo, contratado por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal para el cálculo del efecto plusvalía en el Plan de Manejo Especial Patrimonial Plaza de Toros de Cali. Queda entonces debía establecido que el cargo que se le fue indicado no se encuentra en ningún modo desvirtuado. Asimismo, en relación con la funcionaria Ángela María Jiménez, se le debe aclarar a la defensa que es un error de su parte considerar que la mencionada funcionaria se le reprocha el hecho de no haber garantizado para el distrito una participación de plusvalía. Esto significa una grave ausencia de nivel interpretativo del cargo formulado en contra de la funcionaria en mención, ya que la suscrita operadora disciplinaria en el pliego de cargos fue clara al determinar que en razón a su calidad de supervisora incurrió en una falta de recibida satisfacción con el objeto contratado, sin una debida revisión de los fundamentos técnicos y legales de las conclusiones del informe final presentados por el consultor externo para el cálculo del efecto plusvalía, el PEM Plaza de Toros de Cali, cargo que tampoco se encuentra en ningún modo desvirtuado dentro del plenario. En tratándose de ilustrar de manera complementaria a las implicaciones que para la municipalidad tiene el no velar correctamente por el cumplimiento de las disposiciones en materia de participación por plusvalía, este despacho considera pertinente citar el artículo 85 de la Ley 388 del 97 que establece, artículo 85, destinación de los recursos provenientes de la participación. El producto de la participación en la plusvalía a favor de los municipios y distritos se destinará en los siguientes fines, Primero, compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de interés social. 2. Construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales, para la adecuada de los asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o inadecuado. 3. Ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes, y expansión y recuperación de los centros de equipamientos que conforman la red del espacio público urbano. 4. Financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de interés general. 5. Actuaciones urbanísticas en macroproyectos, programas de renovación urbana u otros proyectos que se desarrollan a través de unidades de actuación urbanística. 6. Pago de predio e indemnizaciones por acciones de adquisición voluntaria o expropiación de inmuebles para programas de renovación urbana. 7. Fomento de la creación cultural y mantenimiento del patrimonio cultural del municipio o distrito mediante la mejora, adecuación o restauración de bienes inmuebles catalogados como patrimonio cultural, especialmente en las zonas de las ciudades declaradas como desarrollo incompleto o inadecuado, cierro comillas. Claramente, entonces, el incumplimiento de los derechos funcionales con respecto a garantizar que los recursos que por ley se tiene el derecho de recaudar por participación en plusvalía atenta gravosamente en contra de la posibilidad de financiar importantes renglones de las políticas de desarrollo municipal en materia de déficit de vivienda, espacio público, intervención de vías y otras infraestructuras públicas, mejoramiento del sistema integrado de transporte masivo, financiación de programas culturales e intervenciones en sectores deprimidos donde se requiere proyectos de revolución urbana. Pues si bien el artículo 122 de la Constitución establece que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. En este orden, el decreto extraordinario número 411.0.010.0516 del 28 de septiembre del 2016, por medio del cual se determina la estructura de la administración central y de las funciones de dependencia, en su artículo 66 establece, entre otras, las funciones del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, las siguientes, Primero,
La administración de tributos municipales que no sean de competencia de otro organismo o entidad municipal. La administración de los tributos que comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Segundo, determinar y obtener, administrar y distribuir los recursos de financiación financieros del municipio de Santiago de Cali. Tercero, con el cumplimiento de las políticas fiscales, tributarias y contables. 20. Coordinar el proceso de participación en plusvalía relacionados con las competencias del departamento. Cierro comillas. Asimismo, el decreto menciona en su artículo 68 establece, entre otras, las funciones de la Subdirección de Impuesto de Renta, que son las siguientes. Primero, administrar y analizar los impuestos y rentas municipales y competencia de la subdirección establecidas tanto por el Estatuto Tributario Municipal, así como las demás normas que regulen materia. Segundo, elabora y hacer seguimiento del plan estratégico de la subdirección en materia de impuestos y rentas municipales establecido en el Estatuto Tributario Municipal, como en las demás normas que regulen materia. Tercero, realizar la planeación tributaria de la fiscalización. 20, desarrollar demás funciones y negocios que les asignan acorde a su competencia. A su vez, el decreto 411.0.20.063 del 6 de diciembre del 2000, por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de las distintas denominaciones del empleo adscrito a la planta de personal de la Administración Central del municipio de Santiago de Cali, establece una obligación de los funcionarios cumplir con las funciones asignadas en el manual con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, y señala a su vez el propósito principal del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali, que es, ahora comillas, dirigir, controlar y velar el cumplimiento de la administración de los tributos municipales en cuanto a la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, evolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cierro comillas. Es claro entonces que conforme a la norma transcrita que dentro de las funciones de la funcionaria investigada Patricia Hernández Guzmán se encuentra la de dirigir, controlar y velar el cumplimiento de la administración de los tributos municipales, administrar los recursos financieros del municipio de Santiago de Cali, coordinar el cumplimiento de las políticas tributarias y contables, y coordinar los procesos de participación en plusvalía relacionados con la competencia del departamento. Por lo tanto, tenía la obligación de hacer una adecuada revisión final de los fundamentos técnicos y legales que sustentaron las conclusiones presentadas por el consultor externo y aprobadas en el pago final de sus servicios profesionales relacionados con el cálculo del efecto plusvalía en el plan de manejo especial patrimonial Plaza de Toros. Es decir, dichas obligaciones se encuentran claras y expresas, exigibles, de inexorable cumplimiento y eran concretas, pues se encontraban establecidas en los números 1, 2, 3 y 20 del decreto 411.0.010.0516 del 28 de septiembre del 2016, al igual que en el decreto 411.0.20.673 del 6 de diciembre del 2016. Igualmente, se encuentra que dentro de las funciones de la investigada Ángela María Jiménez Áviles, se encuentra de formular y ejecutar políticas de materia tributaria para disminuir la evasión y morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, aumentando la cobertura del control tributario y siguiendo normas vigentes y procedimientos establecidos, administrar y analizar los impuestos y rentas municipales, competencia de la subdirección, elaborar y presentar y hacer seguimiento al plan estratégico de la subdirección en materia de impuestos y rentas municipales, a realizar una planeación tributaria de la fiscalización y desarrollar las demás funciones y negocios que les sean asignadas de acuerdo a su competencia. En el caso de su examen fue designada como supervisora del contrato 41.31.010.26.10825, por tanto tenía obligación de realizar una dicha revisión final de los fundamentos técnico-legales de las conclusiones presentadas por el consultor externo para el cálculo del efecto plusvalía de manejo especial para patrimonio Plaza de Toros de Cali. Es decir, que dichas obligaciones también se encontrarían claras y expresas e inexorables en el cumplimiento y eran concretas, pues se encontrarán establecidas igualmente en los números 1, 2, 3 y 20 del decreto terminado en 516 del 28 de septiembre del 2016. Conformemente al probatorio, se tiene que las funcionarias, lejos de realizar un debido análisis o revisión de los fundamentos presentados por el consultor externo para el cálculo del efecto plusvalía, plan de manejo especial de patrimonio de Plaza de Toros, fue liquidado y contratado a satisfacción sin realizar ninguna labor tendiente a la verificación del contenido en el informe de cálculo del efecto plusvalía en el plan de manejo especial patrimonial Plaza de Toros de Cali, realizado por el consultor Jorge Eliezer Gaitán Torres. Quinto, fundamento de la calificación de la falta. El suscrito ente de control disciplinario estimó que la funcionaria
Patricia Hernández Guzmán, en su calidad de directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Santiago de Cali, para las épocas de los hechos se califica como falta grave con culpa grave por incumplimiento de deber y violación de régimen de provisiones consagrados en la Ley 734 del 2002. Por su parte, el artículo 43 de la Ley 734 del 2002 dispone los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, lo que considera el despacho que la falta en la que incurre la funcionaria Patricia se debe calificar como grave de conformidad con el artículo numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de la Ley 734, teniendo en cuenta primero el grado de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio, el grado de perturbación del servicio, cuarto, jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. Quinto, trascendencia social de la falta o perjuicio, las modalidades y circunstancias que se cometió la falta, que se apreciaron teniendo en cuenta el cuidado del empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que sería de naturaleza del cargo o función, el grado de participación de la comisión de la falta y si fue inducido por un superior a cometerla o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas, o cuando la falta se realice con la intervención de varias personas que sean particulares o servidores públicos. Igualmente, culpa grave el incurrir en faltas disciplinarias por inobservancia del cuidado que cualquier persona del común imprime a su actuación. Asimismo, que la funcionaria Ángela María Jiménez Áviles, en su calidad de subdirectora de Catastro para la época de los hechos, designada a la supervisión del contrato terminado en 825, se califica como falta gravísima con culpa gravísima por el artículo 44 en su parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra la falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o lesión manifiesta a la regla de obligatorio cumplimiento. Por otro lado, el artículo 48 de la misma ley dispone que las situaciones se configura una falta gravísima frente a los cuales se considera el despacho que la falta en que incurrió la funcionaria Ángela María se debe calificar gravísima, al incurrir en lo establecido en numeral 34 del mentado artículo, que establece como falta gravísima no exigir al supervisor o interventor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal o en su defecto los exigidos por las normas técnicas obligatorias o certificar como recibida satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir su deber e informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente incumplimiento. Es así que a la disciplina Ángela María Jiménez se le señaló el haber incumplido un deber establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734, incurrir en las provisiones del artículo 35, numeral 1 dividen e inciden una falta gravísima conforme al numeral 34 del artículo 48 de la misma ley. La calificación jurídica efectuada en el pliego de cargos se requiere ser precisada como una garantía de una adecuación ontológica normativa que concrete el juicio de la tipicidad dentro de los límites que el acontecimiento define. De ahí que se haga necesario prevenir los excesos de atribución a las transgresiones de orden disciplinario que desemboquen en juicios desproporcionados de responsabilidad y para ello vale la pena resolver el concurso aparentemente de tipo disciplinario que se expone en relación con lo estrictamente óntico, lo enunciado en el numeral 1 del artículo 34 y el numeral 1 del artículo 35. En principio se llegó a considerar que el acontecimiento tenía implicaciones disciplinarias con las mencionadas normas en razón de la disposición de reenvío en el inciso primero del artículo 50 del Estatuto Disciplinario, dado que en ella se enmarca como un verbo rector el incumplimiento de los deberes que le correspondían al disciplinado. Y con ello se consideró además que el numeral 1 del artículo 34 también se estaría vulnerando el numeral 1 del artículo 35. Numeral 1 del artículo 35. Lo cierto del caso es que esa apariencia de concurso de faltas en la que parece encajar comportamiento de las funcionarias disciplinadas tratándose de un incumplimiento y deberes y realizar acciones prohibidas, no se debe entender como tal, pues la adecuación típica propiamente dicha en la que encaja en el enunciado inciso primero, artículo 50, que es la norma correspondiente a la imputación jurídica en concreto, pues ella precisa como falta grave el incumplimiento de deberes que ya se encuentran acreditados en el plenario. Esto no se puede confundir con los numerales 1 de los artículos 34 y 35, pues estas son las normas que complementan el numeral 1 del artículo 50. Esas normas predican, por un lado, lo que corresponde hacer el sujeto disciplinario como deberes consagrados en el entramado sustancial del régimen disciplinario del servidor público y, por otro lado, lo que se prohíbe hacer al servidor público en el ámbito de su ejercicio funcional. Por lo tanto, estas normas no establecen tipos disciplinarios, sino comportamientos funcionales a los servidores públicos.
y es por eso que se configura como complementario el artículo 50. Cosa distinta es que al momento de realizar la adecuación típica de la cuestión fáctica, cuando se trata de incumplimiento de deberes, como lo señala el inciso primero del artículo 50, se debe indicar cuál de los deberes señalados del artículo 34 se ha infringido, a lo cual de los deberes consagrados en otras normas, estatutos, manuales de funciones, reglamento u órdenes superiores funcionales que se ha inculpado por parte del sujeto disciplinable. Lo mismo pasa con las prohibiciones del artículo 35. Por consiguiente, el juicio de tipicidad se concreta de conformidad con el inciso primero del artículo 50, numeral 1 del artículo 34, que hace referencia específica a la de cumplir los deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos y los manuales de funciones y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Como en efecto quedó evidenciado, si bien la apariencia del comportamiento se puede igualmente subsumir bajo el numeral 1 del artículo 35. Esta norma también hace referencia en el sentido negativo al cumplimiento de deberes, porque ella determina como provisión para el servidor público incumplir los deberes. Mientras que la norma del artículo 34 se refiere al deber en el sentido positivo, la norma del artículo 35 lo hace en sentido negativo. En este orden de ideas estamos ante un comportamiento que violenta el sentido positivo de los deberes, que la señala en el artículo 1 del numeral 1 del artículo 34. Como la norma del artículo 50 constituye un tipo disciplinario en blanco, se requiere que las normas que se señalan, los deberes funcionales del servidor público disciplinado, para complementar su contenido, y las normas disciplinarias en el específico que se refiere a los deberes del servidor público, él la contenía en numeral 1 del artículo 34. Solamente se pasará a tomar como norma aplicable al reenvío que sugiere el artículo 50 el contenido del artículo 1 el numeral 1 del artículo 34 para ajustar el juicio de tipicidad disciplinario, descartando la imputación jurídica que sigue el pliego de cargos relacionados con el numeral 1 del artículo 35. Para determinar la gravedad del operador disciplinario acusador, acudió a los criterios establecidos en el artículo 44 de la Ley 734 del 2002, que establece, dos puntos, artículo 44. Clase de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones. Primera, destitución e inhabilidad general para las faltas gravísimas, dolosas o realizadas con culpa gravísima. Segundo, suspensión del ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves, dolosas o gravísimas culposas. Tercero, suspensión para las faltas graves culposas. Cuarto, multa para las faltas leves dolosas. Y quinto, amonestación escrita para las faltas leves culposas. Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a su actuación. Cierro comillas. Para tal evento se tuvo en cuenta el grado de culpabilidad de la investigada Patricia Hernández por su calidad de directora administrativa de Hacienda Municipal de Santiago de Cali, que según las funciones asignadas tenía como obligación cumplir su deber funcional de hacer una adecuada revisión final de los fundamentos técnicos y legales que sustentaron las conclusiones presentadas por el consultor externo y aprobar el pago final de sus servicios profesionales relacionados con el efecto plusvalía del Plan Manejo Especial Patrimonio Plaza de Toro, del cual descartó indebidamente la participación económica a la que tenía derecho el municipio de Santiago de Cali por plusvalía. En el caso de Ángela María Jiménez Áviles, en calidad de subdirectora de Catastro y como supervisora del contrato terminado en 825, el grado de culpabilidad tenía cargo perteneciente al nivel directivo. Dada su jerarquía, le concedía facultades para comprender su accionar, elaborar juicios y elevar consultas y, por supuesto, hacer adecuada revisión final de los fundamentos técnicos legales que sustentaron las conclusiones presentadas por el consultor externo y aprobar el pago final de sus servicios profesionales relacionados con el cálculo del efecto plusvalía para el Plan de Manejo Especial Patrimonio Plaza de Toros de Cali. En este orden de ideas, el servidor público como directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y como subdirectora de Catastro Municipal y supervisora del contrato terminado en 825, no es jurídicamente posible exigirle que actuara, abro comillas, con el cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus propias actuaciones. La exigencia para la disciplinada, dada su investidura, era mucho mayor para ella. Sexto, análisis de la culpabilidad. Es preciso analizar el elemento subjetivo de las faltas disciplinarias en la denominada culpabilidad, lo que significa que para la acción o omisión, como amonestación de la intencionalidad en la realización de un acto reprochable por parte de una persona, sea disciplinable y se requiere ser realizada con dolo o culpa, conforme lo dispone el artículo 13
de la Ley 734 del 2002, intencionalidad, lo que debe marcarse en el principio de legalidad previsto en el artículo 4 de la mentada ley. De conformidad con el principio de culpabilidad que consagra el artículo 13 de la Ley 734 del 2002, a cuyo tenor dice que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas son sancionables a título de dolo culpa, lo cual supone la capacidad de comprender la irregularidad del acto y la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esta comprensión. En consonancia con el artículo 50 de la ley que reza, faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extramitación de las funciones o la violación al régimen de prohibición, impedimento, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrado en la Constitución a la ley. Respecto de la disciplinada, Patricia Hernández Guzmán, el despacho encuentra que se generó la calificación de culpa grave y se reitera por incumplir sus funciones establecidas en el decreto 411.0.010 516 del 28 de septiembre del 2000 en su articulado 67 y su decreto 411.0.20 073 del 6 de diciembre del 2016 de, abro comillas, dirigir, controlar y ver el cumplimiento de la administración de los tributos municipales en cuanto a la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, cierro comillas, por no haber realizado una adecuada revisión final de los fundamentos técnicos y legales que sustentaron las conclusiones presentadas por el consultor externo y aprobó el pago final de los servicios profesionales relacionados con el cálculo de plusvalía en el plan de manejo patrimonial Plaza de Toros. En lo que respecta a materia subjetiva, la conducta conforme al artículo 13 de la Ley 734 que dice culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, la falta son sancionadas a título de dolo y culpa. En este orden de ideas, como quiera que la investigada Patricia Hernández Guzmán incumplió deber inherente a su cargo y se mantendrá la calificación como falta con culpa grave. En cuanto a la culpabilidad y el principio y categoría de análisis de la estructuración de la falta disciplinaria, la Ley 734 en su articulado 44 señala, parágrafo, habrá culpa gravísima cuando se incurra en la falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a su actuación, cierro comillas. De esta manera, respecto a la disciplinada Ángela María Jiménez Áviles, el despacho encuentra que se generó una calificación de falta de culpa gravísima, por cuanto de la desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento, al incumplir con sus funciones establecidas en el decreto extraordinario número 411.0.10.0.516 del 28 de septiembre del 2016, en su artículo 67 y sus funciones como supervisora asignadas en el contrato número 4131.0.10 26.10825. Al recibir a satisfacción el objeto contratado sin una debida revisión final de los fundamentos técnico-legales de las conclusiones presentadas por el consultor externo para el cálculo de plusvalía en el plan de manejo patrimonial Plaza de Toros de Cali. Asimismo, la falta cometida por la investigada Ángela María Jiménez Áviles en razón de su designación como supervisora se mantendrá calificación de la falta como culpa gravísima. Igualmente, se entiende que por culpabilidad del juicio de civilidad en virtud de la cual se le imputa a la gente la realización de un injusto disciplinario y es que a las condiciones de orden personal y social imperantes en el medio donde actúa, se encontró la posibilidad de dirigir su comportamiento con los requerimientos de orden jurídico y no lo hicieron de ninguna de las investigadas. Séptimo, ilicitud y sustancial. Conforme a lo establecido con el artículo 5 del Estatuto Disciplinario, la falta disciplinaria cometida por las funcionarias Patricia Hernández Guzmán, en su condición de directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, y Ángela María Jiménez Áviles, en su calidad de subdirectora y como supervisora del contrato terminado en 825, afectó el deber funcional sin que se hubiera demostrado el proceso causal de justificación alguna. En este orden de ideas, con el comportamiento realizado por la investigada Patricia Hernández Guzmán, su calidad de directora del Departamento Administrativo de Hacienda, no cumplió con sus funciones y no fue eficiente, ya que se encontraba la de dirigir, controlar y velar el cumplimiento de la administración de los tributos municipales, administrar recursos financieros, coordinar el cumplimiento de la política tributaria, coordinar los procesos de participación en plusvalía relacionados con las competencias del departamento. Por tanto,
tenía la obligación de hacer una adecuada revisión final de los fundamentos técnico-legales que sustentaron las conclusiones presentadas por el consultor externo y aprobar el pago final a sus servicios profesionales relacionados con el cálculo del efecto plusvalía en el plan de manejo especial patrimonial Plaza de Toros de Cali. Es decir, dichas obligaciones se encuentran claras y expresas exigibles, de inexorable cumplimiento y eran concretas, pues se encontraban establecidas en los numerales 1, 2 y 3 y 20 del decreto terminado en 516 del 28 de septiembre del 2016, al igual que el decreto terminado en 673 del 6 de diciembre del 2016. En cuanto a la investigada Ángela María Jiménez, en su calidad de subdirectora de Catastro, no cumplió tampoco con sus funciones ni fue eficiente en su cumplimiento de su deber funcional, la cual fue designada como supervisora del contrato terminado en 825. Por tanto, tenía la obligación de realizar una debida revisión de los fundamentos también técnicos y legales de las conclusiones presentadas por el consultor externo para el cálculo del efecto plusvalía en el plan de manejo especial patrimonial Plaza de Toros de Cali. Es decir, dichas obligaciones también se encontraban claras, expresas y exigibles de inexorable cumplimiento y eran concretas, pues se encontraban establecidas en los numerales también 1, 2, 3 y 20 del decreto terminado en 516 del 28 de septiembre del 2016. En este orden de ideas, las funcionarias investigadas se incurrieron en la falta disciplinaria, señalada en el artículo 34, numerales 1 y 2 y 48, numeral 34 del Código Disciplinario Único, respectivamente, desconociendo los principios de la función pública consagrada en numeral 1 de la Ley 734 del 2002. Sobre la ilicitud sustancial, precisó la Corte Constitucional en sentencia C948 del 2002, en lo que declaró exequible el artículo 5 de la Ley 734 del 2000, que, abro comillas, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo la función, cierro comillas. Asimismo, afirmó que sobre el alcance de la ilicitud sustancial, la Corte Constitucional ha sostenido que, abro comillas, el incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente, no el desconocimiento formal de dicho deber el que se origina la falta disciplinaria, sino que por lo demás lo señala la disposición acusada en la infracción sustancial de dicho deber, es decir, que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta. Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines. Sentencia del Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente César Palomino Cortes. Octavo, razones de la sanción o de la absolución. En el ejercicio de la función pública se requiere que la persona que la realiza tenga la vocación de servicio, pero sobre todo sumisión de los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios que regulan tan importante labor. Por ello, es el propio Estado en el que ha establecido los mecanismos necesarios para que cuando se presente una transgresión de dichos preceptos, exista una investigación y una sanción. Dentro del catálogo de las faltas del artículo 50 de la Ley 734, el legislador disciplinario estableció un incumplimiento de los deberes por parte de los servidores públicos como falta grave y el artículo 45 de la misma ley. El legislador estableció que habrá culpa gravísima cuando se incurra en una falta disciplinaria por ignorancia supina. Por lo mismo, el operador disciplinario de turno no puede valorar conductas sometidas a estudio por fuera de estos límites y debe, consecuencias, hacer la adecuación de las mismas conforme indica la norma. Por lo tanto, la señora Patricia Hernández Guzmán, en calidad de directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, al haber permitido el ejercicio de sus funciones y con ello incumplir los deberes que como servidora pública le correspondían, vulneraron la norma en cita y su proceder se ajusta de manera clara y precisa y sin dubitación alguna a las estipuladas en el articulado 34 de los numerales 1 y 2 de la Ley 734 del 2002. En consecuencia, ese proceder no medita sanción disciplinaria diferente a la establecida en el Código Único Disciplinario. En acápitas anteriores se hizo un análisis pormenorizado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejercieron los actos constitutivos de la falta disciplinaria, por lo que se concluyó efectivamente que la investigada Patricia Hernández Guzmán merece ser sancionada, porque con la comisión de las conductas detalladas en las normas referidas se produjo una afectación en su cumplimiento de los deberes funcionales y se calificó su comportamiento a título de culpa grave. Asimismo, a la señora Ángela María Jiménez Áviles, en su calidad de subdirectora de Catastro y como supervisora del contrato terminado en 825,
al haber permitido el ejercicio de sus funciones y con ello también incumplir los deberes que como servidora pública le correspondía, vulnerando la norma en cita y su proceder que se ajusta de manera clara y precisa y sin dubitación alguna a la estipulada del artículo 34, numerales 1 y 2 de la Ley 734 del 2000 y 48, numeral 34 de la misma ley. Por lo tanto, su actor no merita una sanción diferente a lo establecido en el Código también único disciplinario, que en acápitas anteriores también se hizo un análisis pormenorizado de las circunstancias de tiempo y modo lugar en que se ejercieron los actos constitutivos de las faltas disciplinarias, por lo cual se concluye efectivamente que la funcionaria Ángela María Jiménez Áviles merece ser sancionada porque la comisión de su conducta detallada en las normas referidas se produjo una afectación e incumplimiento de los deberes funcionales y se calificó su comportamiento a título de culpa gravísima. Por lo tanto, el despacho encuentra procedente imponer una sanción disciplinaria a la funcionaria investigada, la cual no puede ser otra que la directora administrativa de Hacienda Municipal en la suspensión y la subdirectora de Catastro en la multa en caso de que no se encuentre vinculada en el cargo de subdirectora respectivamente. Juan Camilo. Juan Camilo. Juan Camilo. Sí, doctora, cuénteme. Hazme un favor, donde dice la subdirectora de Catastro, ahí no es multa, dice, pues en caso de que no se encuentre vinculada en el cargo de subdirectora de Catastro. Bueno. Bueno, de todas maneras. Pero entonces, ¿le modifico o qué le ponemos, doctor? Bueno, caso de multa, en caso de que no se encuentre vinculada en el cargo, ¿no? Porque pues si no sería, aquí voy a decir cuál es la sanción, ya los criterios para ser tener en cuenta en la sanción y la decisión en la parte resolutiva. De acuerdo con lo esbozado al artículo 44 de la ley, numeral 3, se tiene que por parte de la investigada Patricia Hernández Guzmán se le indicó falta grave a título de culpa grave. Por su parte, el artículo 44 de la ley 734 del 2000 establece las clases de sanciones que consagra la legislación para cada tipo de falta y señala que para un comportamiento como el que se ha sido comprobado, la sanción por imponer será la suspensión y que conforme al contenido del artículo 46 no será inferior a un mes ni superior a 12 meses. En consecuencia, es del caso de tasar el lapso de la suspensión que se impondrán como resultado de la falta disciplinaria. Se analiza entonces cada uno de los criterios que trae el numeral 1 del artículo 47 del Código Disciplinario Único así. Para Patricia Hernández Guzmán, A. Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. Este proceso está demostrado que con el certificado de antecedentes que la persona investigada no registra ningún antecedente. B. La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo de la función. Este criterio se tiene en cuenta, pues el proceso que existe prueba que demuestra que la funcionaria investigada no cumplió con su deber, por cuanto la dependencia a su cargo aprobó sin debida revisión los fundamentos técnicos y legales, las conclusiones del informe final presentado por un consultor externo, contratado por el Departamento Administrativo de Hacienda para el cálculo del efecto plusvalía en el plan de manejo especial patrimonial Plaza de Toros de Cali. C. Atribuir la responsabilidad infundada a un tercero. Este proceso no se trató de atribuir responsabilidad a un tercero, por lo tanto, este criterio no se aplica. D. Confesión de la falta antes de la formulación del cargo. En este criterio no aplica. E. Haber procurado por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. Este criterio tampoco aplica. F. Haber devuelto, restituido, reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación que se hubiera decretado en este proceso. Este criterio tampoco se aplica. El grave daño social de la conducta, este criterio tampoco se aplica. La afectación de los derechos fundamentales, no se observa afectación de los derechos fundamentales. Y conocimiento de la ilicitud del despacho evidencia que la conducta de la funcionaria investigada fue calificada como culpa grave por infracción directa a la ley al no cumplir con sus funciones asignadas a su cargo en el manual de funciones de la entidad y con una inexcusable omisión en el ejercicio de dichas funciones. J. Pertenecer el servidor público a nivel directivo o ejecutivo de la entidad. La funcionaria investigada pertenece al nivel directivo del interior de la entidad a la cual presta sus servicios dada su calidad de directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, criterio que se aplica en su contra. De conformidad con el análisis crítico con todos los elementos, atenuantes y agravantes de la conducta reprochable de la funcionaria investigada, se puede concluir consultando, además de la equidad y proporcionalidad de la sanción, que como existen elementos agravantes en su contra,
Tal como se describió antes, se debe imponer una sanción acorde a los postulados del Código Único Disciplinario. En consecuencia, en aplicación del principio de proporcionalidad, para tasar el correctivo en el presente caso integrado por una falta grave, el grado de culpa grave, con circunstancias agravantes, debe imponerse una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo a Patricia Hernández en su calidad de directora de Hacienda por los términos de 3 meses. Conforme al análisis verificado en la plataforma CIGED, se evidencia que la funcionaria Patricia Hernández Guzmán se encuentra vinculada a administración pública como secretaria de despacho de la alcaldía de Palmira actualmente. Dice la norma que, por lo tanto, el procedente en el artículo 45 de la ley 734 en su acápite dice, si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta su servicio en el mismo u otro cargo similar en la misma entidad o en entidad oficial, incluso en periodo diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda para que proceda a hacerse efectiva. Cierro comillas. Ángela María Jiménez Áviles, de conformidad con el párrafo 44, igualmente numeral 1 de la ley 734, se encuentra que para la investigada Ángela María se le indilgó falta gravísima a título de culpa gravísima. Por su parte, el artículo 44 establece las clases de sanciones que consagra la legislación para cada tipo de falta y señala que para el comportamiento como el que ha sido comprobado la sanción por imponer será una suspensión y conforme al cortar no será inferior a un mes ni superior a 12 meses. En consecuencia, el caso de tasar el lapso de suspensión que se impondrá como resultado de la falta disciplinaria. A. Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente entre los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. Este proceso está demostrado que en la atención de que la funcionaria no registra antecedentes. Diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo de la función. Este criterio se tiene en cuenta ya que la funcionaria Ángela María se encuentra que recibió satisfacción el objeto contratado sin una debida revisión de los fundamentos técnicos y legales de las conclusiones del informe final presentado por el consultor externo contratado por el Departamento Administrativo de Hacienda para el cálculo del efecto plusvalía, ya que tenía como función vigilar la correcta ejecución del objeto contractual. C. Atribuir responsabilidad fundada a un tercero. Este proceso tampoco se trató de esto. D. Confesión de las faltas antes de la formulación de los cargos. Este criterio no aplica. Haber procurado por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, este criterio no aplica. Haber devuelto, restituido o reparado según el caso el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubiera acreditado en otro proceso, este criterio no se aplica. El grave daño social de la conducta, este criterio no se aplica. La afectación de los derechos fundamentales, no se observa afectación de derechos fundamentales. El conocimiento y la ilicitud del despacho evidencia que la conducta de la funcionaria investigada fue calificada como culpa gravísima por infracción directa a la ley al no cumplir con las funciones asignadas a su cargo en manual de funciones y con una inexcusable omisión en el ejercicio de dichas funciones. Pertenece al servidor público de nivel directivo de ejecución de la entidad. La funcionaria investigada pertenece al nivel directivo interior de la entidad a la cual presta su servicio en calidad de subdirectora de catastro de Santiago de Cali, designada como supervisora del contrato terminado 825, criterio que aplica en su contra. De conformidad con el análisis crítico de todos los elementos atenuantes y agravantes de la conducta reprochable de la funcionaria investigada, se puede concluir que, consultando además la equidad y proporcional de la sanción, y como existen elementos agravantes en su contra, como se describió antes, se debe imponer una sanción acorde a los postulados igualmente del Código Disciplinario. En este orden de ideas, en aplicación al principio de proporcionalidad, para tasar el correctivo en el presente caso integrado de una falta gravísima al grado de culpa gravísima, en circunstancias agravantes de imponerse sanción de destitución e inhabilidad en el ejercicio del cargo de Ángela María, en calidad de subdirectora de catastro de Santiago de Cali, designada para la supervisión del contrato 825 por el término de 10 años. En caso de que la investigada no se encuentre vinculada en su calidad de subdirectora municipal para la época de los hechos, se convertirá en salarios devengados para el momento de la comisión de los hechos acaecido en el periodo 2018, que según la certificación que obra en el expediente, si no se cumpliera la destitución e inhabilidad. En mérito de lo expuesto, la Personería Distrital de Santiago de Cali, en sus facultades constitucionales legales y con base a las razones expuestas, este despacho resuelve, primero, declarar probado y no desvirtuado el cargo único formulado por la señora Patricia Hernández Guzmán, identificada con cédula número 66-948-755, en su calidad de directora del Departamento Administrativo de Hacienda de Cali, para la época de los hechos, de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de este proveído. Segundo,
Como consecuencia de lo anterior, declarar responsable disciplinariamente a la señora Patricia Hernández Guzmán, identificada con la cédula de ciudadanía número 66-948-755, en su calidad de directora del Departamento de Hacienda, para la época de los hechos, de falta grave a título de culpa grave, contenida en los numerales de los artículos 34, 1 y 2 de la Ley 734 del 2002. Tercero, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad por la falta disciplinaria anteriormente señalada, imponer como una sanción a la disciplina suspensión por el término de 3 meses, en atención a las razones anotadas en la parte considerativa. Esta decisión, y en caso de que la misma fuera revelada del cargo, la suspensión se convertirá en 3 meses de salario devengado para el momento de la comisión de los hechos acaecidos en el periodo del año 2018. Cuarto, declarar probado y no desvirtuado el cargo único formulado contra la señora Ángela María Jiménez Áviles, identificadas con cédula de ciudadanía número 67039.066 en calidad de subdirectora de Catastro Municipal de Santiago de Cali, para la época de los hechos, designada como supervisora del contrato terminado en 825, de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de este prohibido. Como quinto, como consecuencia de lo anterior, declarar responsable disciplinariamente a la señora Ángela María Jiménez Áviles, identificada con cédula 67039066 en calidad de subdirectora de Catastro de Santiago de Cali, para la época del hecho designada para la supervisión del contrato terminado en 825, de falta gravísima con culpa gravísima, contenida en los artículos 34, 1 y 2 y 48, numeral 34 de la Ley 734 del 2002. Sexto, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad por falta disciplinaria anteriormente señalada, imponer como sanción la destitución de habilidad por el término de 10 años, en atención a las razones anotadas en la parte considerativa de esta decisión, y en caso que quiera que la misma fue revelada del cargo en meses anteriores, la suspensión se puede convertir en salario devengado para el momento de la comisión de los hechos acaecidos en el periodo del año 2018. Séptimo, notificar en estrado al presente fallo de primera instancia al investigado o a su defensor de oficio conforme al artículo 111 de la Ley 734 del 2000, que reza artículo 100, oportunidad para interponer los recursos. Si la notificación de la decisión se hace en estrado, los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia. Si las mismas se realizan en diferentes sesiones, se interpondrá en la sesión donde se produzca la decisión impugnada. Octavo, comunique al nominado una ejecutoria de la presente decisión a efectos de ejecutar la sanción impuesta en los términos establecidos en el artículo 220 de la Ley 734. Noveno, firme esta providencia y remítase copia de división de registro y control de la Procuraduría General de la Nación. Terminado, doctor Alejandro Arias, le doy el uso de la palabra. Gracias, doctora Luz Estela. Le solicito, por favor, al despacho suspender la diligencia para poder presentar el recurso y sustentarlo de manera debida. Claro, doctor. ¿Para cuándo tenemos, Juan Camilo? ¿Se puede por la tarde, doctor? ¿O le queda muy complicado? Sí, me queda complicado. Si fuera para el miércoles, mañana tengo 2 audiencias más. Sí, mañana tiene 2 audiencias. ¿Aquí mismo, doctor? No, en Contraloría y sí, en Personería también. ¿Y mañana en las horas de la tarde puede? ¿O le queda muy difícil? Espéreme, verá que... Por ahí tipo 3 de la tarde, Juan Camilo, ¿podemos hacerlo? Doctor Juan Camilo. No, tengo otra diligencia en Palmira. En Palmira. Mira, es que esta semana está horrible y usted me sale con estas noticias tan bonitas. No diga, no sea así, doctor. No, pues de 9 diligencia también en Personería y a las 2 audiencias de conciliación. El miércoles, doctora. El 3 de marzo en la tarde está bien. ¿El 3 de marzo qué día es? Hoy es 28. El 3 de marzo no es mucho, ¿no? Es que yo también tengo como que audiencia, entonces se me va. El 3 de marzo tengo audiencia en la mañana precisamente, tengo una declaración juramental y en la tarde tengo una versión libre. ¿Eso no puede el miércoles 2? ¿Le queda fácil el miércoles? Que el miércoles sí puedo más fácil.
Es que el lunes, martes. miércoles tengo una declaración a las 9 de la mañana y otra a las 10:30 en la misma Ajá, personería. ajá. Y en la tarde tengo una audiencia de conciliación. Espéreme un momentico, doctor, entonces. Espéreme un momento. Entonces, ¿usted dice que Jueves en cuándo? jueves en la tarde o viernes en la mañana, cualquiera de las dos. Bueno, espera un momentico, doctor.
¿Aló? Muy bien. Sí, doctora. Doctor, lo que pasa es que tal igual que usted estamos llenos de audiencia. Estamos fregados. Sí, usted, con usted también. No, Bueno, sí, es que... el jueves a las 9 de la mañana. Listo. Jueves, sí, claro que sí. No esperaba además esta noticia tan desagradable, mi doctora Luz Estela. No me trate así, no me trate así. No me Yo sé trate que usted No me disfruta trate mucho. así. Usted lo disfruta. Yo no lo disfruto. Usted no sabe cómo, usted no sabe el sentimiento mío, por eso nadie sabe. Dos personas que no deben sino trabajar han trabajado como mulas y son trabajadoras, digamos que en este ejercicio, pero bueno, eso Sí, no se tenga preocupe la que no es. seguridad que yo sé que todos no son malos funcionarios, son cositas que pasan y a cualquiera le pasa. Usted que ha sido funcionario, doctor, usted sabe, ¿cierto? No hay problema. Digamos que esto todavía no está en firme, Usted entonces sabe, no, eso no está en tenemos los firme, doctor. Usted recursos. sabe que yo soy una primera instancia y una segunda instancia es con el personero. Usted sabe que eso, Sí, nada está definido a última hora. sí, digamos que, Doctora, bueno, entonces Yo quedamos me por el puedo, jueves 3 de marzo sí, de 2022. jueves 3 de marzo, 9 de la mañana. Sí, listo, vale. doctor. Si ustedes me permiten, Juan, ¿me para podéis enviar, por si finalizamos? ¿Sí? claro, en este estado diciendo las 10:51 de la mañana, se suspende la presente diligencia y se fija como fecha para su continuación el próximo jueves 3 de marzo de 2022 a las 9 de la mañana, oportunidad en la cual reanudaremos la presente diligencia. En constancia no se firmó por los que intervinieron, toda vez que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital, se notifica por estado la presente decisión. Sería todo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, doctor Juan Camilo. Gracias, doctor Alejandro. Gracias, Juan. Gracias, doctor Luis Estela.